Bendito Dios Padre Todopoderoso, vamos a orar por este sermón, por esta palabra que vamos a sembrar en cada uno de nuestros corazones y que Dios permita abrir nuestros oídos espirituales para que nosotros seamos, Señor, una siembra nueva, una siembra restaurada y fortalecida en el poder de la palabra de Dios. Y este sermón lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Amen. Hoy vamos a hablar sobre la bendición de Cristo. Today we're going to talk about Jesus Christ's blessings. El apóstol Pablo Pablo nos menciona que la bendición tells us that the blessings está en Jesucristo. are in Jesus Christ. Y todas las bendiciones que están en Jesús And all the blessings that are with Jesus, son las promesas they are the promises que Dios le ha dado a su pueblo, that God has given to His los que han people, creído y tienen fe, the people that are faithful and believe in porque se Christ. camina por fe y no por vista. We walk with faith, not with vision, by sight. Y Dios quiere sanar a su pueblo And God wants to help His people para que sea un pueblo saludable, so we can be all healthy people, libre de enfermedades, free of sickness, libre de malestares emocionales free of all emotional feelings y sentimentales. and sentimental feelings. Dios quiere una vida God wants us to have a life, pura, a pure life, fuerte, a strong life, de una salud in good health y de una alimentación and with a good nutrition, sana, healthy, tanto en lo físico como en lo espiritual. also physical and spiritual. Él nos sostiene He helps us siempre con su provisión. always with His vision. Él es el único que nos fortalece He is the only one that makes us strong cada día every day y nos alimenta and gives us the power con un ánimo, with joy, con una esperanza with hope a seguir adelante to go forward y jamás retroceder. and to never look back. Vamos a ir a Efesios, Christians. capítulo 1, Capítulo 1. en donde vamos a hablar las bendiciones espirituales en Cristo. Where we're going to talk about the blessings of Christ with us. Pero si nosotros vemos el apóstol Pablo, But if we see the Apostle Paul, de Jesucristo por la voluntad de Dios, with God's will, a los santos to all the saints, y fieles en Cristo have faith in Christ que están en Éfeso. that are in Ephesus. Gracia y paz a vosotros, Grace and peace to all of us de Dios, from God, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. our Father, and our Jesus Christ. El apóstol Pablo The Apostle Paul, era un hombre de fe, he was a man of faith con alto conocimiento en el estudio de la palabra, with a very high knowledge of God's Word, porque él era because he was uno de los miembros a member del maestro Gamaliel, of the Master Gamaliel, donde estrictamente where it was very strict se aprendía la palabra de Dios. and to understand God's Word. El apóstol Pablo The Apostle Paul fue un hombre was a man que fue revestido that was reborn por el poder del Espíritu Santo de Dios, with God's power in Christ, para que in order for him, predicara a los gentiles. so he can bless the people. Y él entendió And he understood que Jesucristo
that Jesus Christ era la vida espiritual. was life, spiritual life. Era el camino a predicar el evangelio. It was the life to Porque ese caminar in that path. era ir a esas almas It was to seek those souls que estaban cegados, that were blindfolded, que estaban tenebrecidos por el pecado. blindfolded and scared because of sin. Y el apóstol Pablo The Apostle Paul llevaba esa luz de esperanza had that vision of that light, para que todos vieran un camino nuevo, so everybody could seek a new path. vieran ese camino que era Jesucristo. And in that path, it was Jesus Y Christ. Jesucristo daba un plan, Jesus Christ had a plan. era una salvación It was a salvation para la vida eterna. for eternal life. Es algo tan hermoso It's something beautiful que Pablo hizo, that Paul the Apostle did. ya que no fue miembro de los 12 apóstoles Meanwhile, he wasn't part of Cuando the apostles. cuando tenía la vida When he was alive, de Jesús aquí en la tierra. when Jesus Christ's life was alive. Pero volvemos a repetir, And we continue to repeat, Pablo fue revestido he was reborn. por el poder del Espíritu Santo. Paul was reborn with the faith of Jesus Christ. Y eso nosotros le debemos una gracia a Dios. Gracias. And for that we owe grace to God, Porque Dios usó un hombre because God used the man para que nosotros in order for the man seamos rescatados del pecado. so we could be rescued from sin. Gracias Dios. Thank you, God. Gracias. Thank you, God. Si nosotros vemos If we see la bendición espiritual en Cristo the blessing from Jesus Christ en el capítulo 3, in chapter 3, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. blessed is the Father of our Lord Jesus Christ, Que nos bendijo that He blessed us, con toda bendición espiritual that He blessed us with all the blessings from Jesus Christ en los lugares celestiales en Cristo. in the heavenly places of Bendito Christ, eterno, eternal life. te damos gracias, Señor, We give thanks porque Jesucristo because Jesus Christ fue el canal was the channel para nosotros for us que seamos bendecidos espiritualmente. so we could be blessed spiritually, Nos redime del pecado, to forgive us from sin, nos redime de la desobediencia forgives us from disobedience, y nos saca de la oscuridad. and takes us from dark places. Y esa es una gran bendición que Dios hace And that's a blessing that Jesus a Christ nivel offers humanitario. at a humanitarian level. Versículo 4 nos dice, Verse 4 tells us, según nos escogió for He chosen us en el antes de la fundación del mundo, before the creation of the world para que fuésemos salvos to be holy y sin manchas delante de Él. and blameless in His sight. Lo que significa What means que Él nos bendice. that He blesses us. Dice que estábamos bendecidos desde antes de la fundación. We were blessed even before our birth. ¿Por qué nos dice que éramos bendecidos desde antes de la fundación? He tells us that we were blessed before our birth Porque Él nos escogió because we were chosen como ser imagen y semejanza a Él. to be the image of Him. Y que fuésemos santos. And we were saints. O sea que Él nos había santificado He has already blessed us y sin manchas delante de Él. and blameless in His sight.
pero por el enemigo que siempre acecha nuestras vidas, but because the enemy is always in our lives, hizo pecar a nuestros padres made our parents sin. adánicos, Adán, Adam, para que él cayera so he could fall en la tentación y en la maldad. in temptation and in sin. Adam fell in temptation and in sin. Por eso nosotros, en cada uno de nosotros, That's why in every one of us, hemos sido engendrados we have been given birth en el pecado in sin. y por eso cometemos And that's the reason why tanta maldad en nuestra vida. there's so many wrong in our lives. Pero Dios hizo una cosa importante, But God created an important thing. nos santificó. He blessed us. Y dice el versículo 5, And on verse 5, en amor, in love, habiéndonos predestinado in presence, in love, para ser adoptados hijos so we can be adopted children, suyos adopted children of His por medio de Jesucristo, through Jesus Christ, según el puro afecto according to His affection de su voluntad. of His doings. Gracias, Dios, Thank you, God, porque nos santifica y nos predestina, because you have blessed us, que había un camino that there's a way de of salvation, y que nos había adoptado He has adopted us into, por como somos hijos de Él, because we are His children, somos creados por Él. we are created within Him. Él dio un soplo de vida He has given en cada uno de nosotros, a breath of life in each one of us, un aliento en su espíritu a breath of His Spirit, para que nosotros tengamos esperanza, so we can have hope tengamos fe and we can have faith, y creamos en un Dios único. and we can only believe in one God. Pero el enemigo ha tratado But the enemy has tried de infundirnos muchos ídolos to idolize, para que nosotros creamos so we can believe, y nos desviemos del propósito de Dios. and we get distracted the path of God. Pero viene Jesucristo a la tierra But Jesus Christ came to the world, y Él nos trata and He tries, de abrir los ojos espirituales opens up our eyes with faith en el puro afecto in His affection de su voluntad de Dios and His own mercy para cada uno de nosotros. for each one of us. Veamos esa luz. Let's see that light. Versículo 6. Verse 6, Para la alabanza de la gloria de su gracia, to the grace of His glorious grace, con la cual nos hizo which He has freely aceptos given us, en el amado. one He loves. Por eso es bien importante que nosotros alabemos a Dios. That's why it's important for us to praise God. Alabar a Dios To praise God, es leer la palabra de Dios. to learn and read the Word of God. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y hablamos la palabra de Dios, When we talk and speak about God's Word, nuestro espíritu de hombre our spirit of a man se fortalece makes us stronger, y emite sonidos and it makes noise que nadie puede entender, that nobody can understand, porque nuestro espíritu de hombre because our spirit of a tiene un man, lenguaje espiritual. we have a spiritual Y language, dice la palabra de Dios que se conecta con el Espíritu Santo. and it connects with the Holy Spirit. Y es por eso que nosotros
And that's the reason why, recibimos una bendición. and we receive our blessing. Y esa bendición es espíritu de sabiduría. And that blessing is blessings of, Y cuando es incrustado ese espíritu de sabiduría en nuestros corazones, and when that faith is inside of us, por medio de la palabra de Dios, through the word of Jesus Christ, Él nos enseña la pureza y la perfección. He shows us purity and perfection. Y cuando esa pureza entra en nuestro corazón, And with that faithfulness enters our lives, empieza a producir it begins to produce, pensamientos de bien. it begins to give us good thinking. Esos pensamientos crean nuevas cosas. And those thoughts, they create new feelings. Porque un mal pensamiento A bad feeling obstruye, obstructs, corrompe or breaks, y nunca edifica. and never grows. Pero nuestro Dios But our God nos dice tells us que la palabra de Él that His word siempre va a edificar, can always prevail. siempre va a construir, It's always going to make and build. siempre va a haber algo nuevo. It's always going to be something new Por su gracia, for His grace. porque dice por alabanza y de la gloria de su gracia. For His grace and His glory. Por eso cuando nosotros alabamos a Dios, pide corazones humildes. When we praise God, He wants us to have a free heart to pray. Ese corazón humilde, That humble heart, eso quiere decir that means and only means que aceptamos that we accept. la voluntad de Dios, We accept His love. el amado The loved one que siempre debe de estar en nosotros, that should always be in our lives. que es within us. Jesucristo That is Jesus Christ y el Dios Todopoderoso. and God Almighty. ¿Por qué tenemos que aceptar a ellos? We have to believe and accept ¿Por qué Él me va a dirigir mi vida because He will direct me in my life al éxito, to be successful, a la prosperidad, to have prosperity, a que yo siempre tenga pensamientos de bien? so I could always have good feelings and good intentions. Versículo 7. Verse 7. En quien tenemos redención In Him we have redemption por su sangre, through His blood, el perdón de pecados, the forgiveness of sins, según las riquezas de su gracia. the riches and grace of God. Gracias Dios, Thank you, God, porque me ha redimido del pecado. because you have forgiven me from sin. Porque en el momento At that moment que yo recibí that I received en mi corazón in my heart y confesé con mi boca, and I confessed with my mouth, Él perdonó mis pecados. He forgave my sins. Amen. Por sus riquezas For His riches, espirituales spiritual riches, y la gracia de Dios and the God of grace que grace tiene of God conmigo. that He has with me. Porque es algo tan hermoso It's a beautiful thing que Dios me rescata. that He has rescued me. Y con la sangre And with His blood de su Hijo of His Son, borra todos mis pecados. forgave all my sins. Soy agraciado. I'm grateful. Digan todos, soy agraciado. I'm grateful. ¿Qué hizo? That He- Versículo 8. Verse 8 tells us ¿Qué hizo sobreabundar? that He lavished on us, Para que nosotros, with all of us, en toda sabiduría e inteligencia. with all the wisdom and understanding. Gloria sea el Señor. Glory to God. En el libro de Santiago nos dice In the book of Santiago,
nos dice He tells us que si nos hace falta sabiduría, if we seek wisdom, pedirle a Dios, ask God. porque Dios nunca nos va a negar. God will never neglect us Porque Dios sabe because God knows que el espíritu de sabiduría the wisdom, the spirit of dice que anda en wisdom. las calles The spirit of wisdom is in the streets, buscando dónde depositarse. is seeking where to deposit itself. Porque como somos pecadores Because we are sinners, y el espíritu de sabiduría es pureza, and the spirit of wisdom es is pure, enseñanza, is knowledge, es el que nos guía, is the one that guides us. Él es el que nos fortalece a cada uno de nosotros He makes us stronger in para every one of us, diferentes to make us different, situaciones, different situations, tanto en una preparación, in order for us to prepare en ourselves una enseñanza, to have teachings, en una maestría, to be a master en un doctorado. in any type of La sabiduría lesson. está pendiente, Our knowledge is pending. porque es el que nos enfoca That is what focuses a un propósito, to our purpose, a un objetivo, to our objective, para que nosotros seamos so we can all be, exitosos have success en lo que Dios nos ha predestinado. in what God has made for us. Porque todo lo que estamos aquí en la tierra, Every one of us on earth, estamos predestinados we are all destined a un servicio to have some y service, todos tenemos que servir. and we all have to Y serve. Jesús lo dijo claramente, Jesus said it. que Él vino a servir He came to serve us, a que no les sirvieran. to whoever didn't serve him. Por eso la palabra de Dios, That's why God's word, le demos gracias a Dios let's give God thanks que nos redimió. that we redeem ourselves. Y esa redención, That redemption, Jesús fue a la cruz Jesus went on the cross. para que yo sea So we can all be, redimido have redemption de ese pecado, from that sin, de esa oscuridad, from that darkness. para que yo fuera So we can all be un hijo de Dios. a God, a child of God. Por eso te doy gracias, Señor, That's why we thank you, God. porque tenemos ese privilegio We have that privilege de tener un espíritu de sabiduría, that we have a spirit of knowledge, un espíritu de inteligencia, a spirit of intelligence, para que siempre sobrevivamos so we could all survive ante cualquier adversidad. in any differences. Versículo 9. Dándonos a conocer Had he made unto us el ministerio de su voluntad, the mystery of his will, según su beneplácito, according to his good pleasure, el cual se había which he proposed in propuesto en Christ, mí, to be in Christ. dar a conocer el ministerio de Dios, To be knowledgeful of God's mystery es hablar el testimonio de Dios. is to speak on God's testimony. Primero en nuestras vidas First in our lives, y luego cuando hablemos and a then when we nuestros speak, semejantes. to our peers. Por eso nosotros tenemos That's the reason why el privilegio the privilege de predicar el Evangelio, to predict his word, de predicar la palabra de Dios. to speak about his word of Porque en God. la palabra de Dios The word of God, hay salud, there's health, hay sanidad, there's health, wealth, hay bienestar. Por eso dando a conocer el ministerio,
to know about his ministry es dar a conocer la voluntad de Dios. is so we can know the love of God. Dice versículo 10. Verse 10 tells us De reunir todas las cosas to be put into a fact, de reunir todas las cosas en Cristo, gather and everything in the name of Christ, en la dispensación del cumplimiento times to reach their fulfillment, de los tiempos, to bring unity, así que están en los cielos all things in heaven como los que están en la tierra. and on earth under Christ. Todo tiempo se cumple aquí en la tierra, All time we spend on earth, pero el tiempo no es de nosotros, but it's not our time. el tiempo es de Dios. Time is Las God. cosas son de Dios. All things are through God. Muchas de las veces nosotros quisiéramos que hubiera un cambio en nosotros, We all hope for change in our lives. que hubiera un cambio en este tiempo, The change in this time, at pero this el time. único cambio, But the only change, el cambio lo hace Dios, God is the only one that can make the en el change. tiempo adecuado, At His time, en el tiempo de Él, on His time, que sería el tiempo del Cairo. at the same time of Cairo. But in Cairo. Porque todas las cosas Because all things están en Cristo, are through Christ, están en el cumplimiento and they're fulfilled de la palabra de Dios, with His words, tanto en el cielo like in heaven, como aquí en la tierra, like on earth, y en los tiempos que Dios tiene predestinado. and in the times to come. Versículo 11. Verse 11, En él, within Him, asimismo tuvimos we're also chosen, herencia, having been habiendo sido predestinados, according to the plan of Him, conforme al propósito who works del que hace out todas las everything cosas, with the purpose of según Him, su designio de voluntad, with the de purpose su of Him. voluntad. ¿Por qué Dios nos habla de esta manera? Why does God speak to us this way? Porque todo lo que recibimos, Everything that we receive ya sea por nuestro trabajo through our work, o por entusiasmarnos or to make us happy, en algo to get happy with o en something, un objetivo, or having an objective, sin darnos cuenta nosotros, without having any idea, Dios ya nos predestinó. we were already predestined Y es conforme un propósito. with a purpose, predestined with a Por purpose. eso muchas de las veces no vamos a poder comprender A lot of times we won't understand cómo las sociedades how in our society y las naciones and in our nations hay un propósito. there's always a purpose. Porque en cada ser humano In every human being hay un propósito. there is a purpose. Porque unos son Because some of us presidentes, are presidents, otros son reyes, some are kings, otros son doctores, some are doctors, otros son ingenieros, some are engineers, pero todo Dios but every God predestinó a la humanidad. has a plan for Y human beings. esa predestinación And that plan son los designios de Dios is the design of God en su santísima voluntad. in His hope and His will. Versículo 12. A fin In order that we de que seamos
that we are de alabanza, praising His glory, de su gloria. praise of His glory. Nosotros los que primeramente Some of us, esperábamos en Cristo, we were all hopeful in Christ. somos los únicos We are the only ones. que tenemos esa opción We are the only ones that have that option de abrir la boca to speak with our y mouths predicar la palabra de Dios. and to speak the word of God. Por eso la alabanza Our praise es hablar la palabra de Dios, is to praise God's word. porque la alabanza Our praise fortalece el alma del hombre, makes our soul stronger. fortalece el espíritu del hombre. It makes our spirit stronger. Y nosotros, And we also, los que primeramente that we are first, somos preparados we are prepared, en Cristo, are prepared through Christ. porque Cristo Because Christ es nuestro objetivo is our objective. de Only estar con objective, Él, to be with Him. porque Él nos guiará. He will guide us. Dice el versículo 13, Verse 13 tells us, en Él también and within Him vosotros habiendo oído you also were included la palabra in Christ de verdad, when you heard the message of truth, el evangelio, the gospel vuestra salvación, of our salvation. y habiendo creído When you believed, en Él, you were marked in Him fuiste sellado with a seal con el Espíritu Santo through Holy Spirit. de la promesa. The promise of the Holy Spirit. Por eso vemos That's why we see en el libro de Hechos, Hechos. ah, cuando los apóstoles estaban reunidos, When the apostles were reunited, algo tan hermoso que ellos estaban haciendo, there was something that was beautiful. que estaban haciendo, What was they doing? estaban orando, They were praying. porque la oración en la palabra de Dios Because the prayer es la alabanza, is the praise, es la verdad is the truth del evangelio in the praise para nuestra salvación. for our salvation. Por eso ellos obedecieron a Jesús cuando les dijo That's the reason they que obeyed estuvieran Jesus, reunidos, to unite, que estuvieran orando. so they could pray. ¿Para qué? For what? Para que fueran revestidos So they could all be por el reunited poder del Espíritu Santo. with the power of Jesus Christ. Porque Holy cuando Spirit. nosotros Because when we are, confesamos a Jesucristo en nuestra vida when we confess y leemos la palabra de Dios, and we read the Word of God, nos empodera el poder del Espíritu Santo. the power of the Holy Spirit makes us powerful. Ya no somos nosotros. It's not us anymore. Y es el poder del Espíritu Santo It's the power of the Holy Spirit que va a obrar en nuestra vida. that's going to make us stronger in our lives. Porque esta palabra se cumple en nosotros. Because this Word is truth in our lives. Dice el versículo 13. En Él también Verse Vos- 13 tells us, vosotros habiendo oído and you were also included in Christ la palabra de verdad, when you heard the message of truth, el evangelio de nuestra salvación, the gospel of the salvation, habiendo creído when you believed, en Él. when you were marked in Him. with ¿Qué the seal. dice? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. You were sealed with the mark, with the seal of salvation. Cuando fuimos sellados, We were sealed cuando nosotros salimos de esa agua, when we came out of that water. somos sellados en We el are poder sealed. del Espíritu Santo. We are sealed with the God of word,
God's word. Y en ese momento, And at that moment, Epiphany. en ese momento, At that moment, Dios nos levanta God lifted us para predicar, for us to say His word para hablar la verdad, so we can speak the truth, para hablar con fe so we can speak with faith, y para hablar, and we can speak para creer. to believe. Porque el Evangelio Because our prayers nos lleva a un camino takes us on the path, de salvación. takes us to the path of salvation, En Él, in which, en el Espíritu Santo. in the Holy Spirit, Porque lo que Dios promete because what God promises jamás cambia never sus changes. promesas. God never changes His promises. Versículo 14. Ephesians 1. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Who is a deposit guaranteeing Hasta la redención inheritance into the redemption y la posesión of those adquirida who are para alabanza de su gloria. in the redemption of those of His word. Y las arras de nuestras herencias Into the redemption, eso es la palabra de Dios. it's God's possession, Porque Él es el que nos va a edificar. to praise of His glory. Él es el que nos va a limpiar. He's the one that's going to clean us. Él es el que nos va a dar un agua pura, He will give us clean water, clean water, purificada. purified water. El que nos va a quitar las manchas It's going to take the blemishes por away nuestros pecados. for our sins. Él es el único que nos va a dar la redención. He's going to give us forgiveness. Por eso nosotros tenemos que alabar a Dios That's the reason we got to praise God en todo tiempo. in every moment, Decirle gracias, Dios. saying thank you, Lord. Dios nos da la vida saludable God give us a healthy life y el alimento espiritual and feeds our soul que proviene that comes de su Santo Espíritu from His Holy Spirit y nos fortalece and makes us stronger para darnos una visión to give us a good vision de esperanza of hope que nunca that He can never take away from us. sino viviremos We will live por su gracia through His grace y por su perdón. and with His forgiveness. Vamos a ir a Hechos 14, 17. 14, 17. Yes. A 14, 17. 14, 17. Y nos dice así la palabra de Dios. And he tells us in the Word of God. Dice, para que el resto de los hombres He has not let Himself without testimony. 14, 17. Sorry. Si bien Let Himself without testimony. Gloria a Dios. Si bien no se dejó a sí mismo He has not let us without His sin testimony. testimonio He has shown us y haciendo bien, by His kindness of giving you, dándonos lluvia giving us rain del cielo from the heaven en tiempos fructíferos, in times of crops. In the season. llenando He provides us de sustento a plenty of food
y de alegría nuestros corazones. and fills our hearts with joy. Este es un gran testimonio. This is a great Porque testimony. nadie nos deja sin comer. Nobody lets us starve. Porque Él siempre nos está dando la lluvia He's always given us rain y tiempos fructíferos, in times of crops llenando to fulfill de sustento with food y de alegría nuestros corazones. and with joy in our hearts. Cuando nosotros When we are, comemos de la palabra de Dios, when we have the words of the Lord, siempre va He is always going to a fortalecernos, make us stronger. siempre nos va a dar He is always going to provide el entendimiento de sobresalir, of understanding, porque Dios bendice al Hijo because God cuando lo honra. blesses the Son of God when He praises God. Son bendiciones que siembra These are blessings that He plants en cada corazón in each of our hearts para llevarlo por obra, to make it work, y sus pensamientos to make His thinking, y los hace and it makes us, invisibles, los hace visibles it makes it visible, y los hace físicos. and it's a visible and physical. Por eso la creación de Dios That's why God's creation, son bendiciones espirituales they are all spiritual blessings para todos los hijos que creen for all of His children that believe y tienen fe, and have faith, porque van a ver lo sobrenatural, because we're going to see the van a supernatural. ver en su vida prosperar. We're going to see prosperity in our lives. Por eso dicen en 1 de Corintios 3, 20, 21, y la palabra de Dios nos dice así, Corinthians 3, 3, 20, 3:20. y dice la palabra de Dios, y otra vez, And once again, el Señor conoce the God knows los pensamientos de los sabios, the thinking of the knowledgeable. pero ¿qué dice que son? And what does He tell Vanos. us? That are bad. Así que ninguno se gloríe And make sure don't be foolish en los hombres, in any man, porque todo es vuestro, because everything is ours. porque Dios nos los da Because God gives us, y nos los da manos llenas. and He gives us plentiful. Por eso el apóstol Pablo That's the reason why nos dice que Jesucristo, that Jesus Christ, por la voluntad de Dios through His mercy, y a los santos y fieles en Cristo, and the people that believed in Christ, que están en Éfeso, that are in the book of Ephesians, gracia y paz a vosotros, Dios, de Dios, grace and mercy upon us, God, vuestro Padre en el Señor Jesucristo, through the mercy of Christ, porque la gracia because His grace es una fuente is a fountain de nuestra redención of our revelation, y la paz es la gracia and our peace is que the grace, recibimos is the grace that we receive por haber creído, haber creído for us to believe por la fe in our faith que se alegra nuestros corazones. that takes away from our hearts. Porque qué hermoso cuando la primera vez, How nice is it cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. when we receive Hay alegría, Jesus Christ? There's happiness, hay gozo,
this joy como que algo encontramos that we have found y something que no lo podemos describir. and we can't describe it. Y nuestro corazón se alegra. And our heart is filled with joy. Pero es nuestro espíritu de hombre But it's the spirit of a man que se pone alegre that is joyful. porque va a recibir alimentación espiritual We were gonna feed our soul with grace of God de la palabra de Dios. through His Word. Va a haber una conexión There's gonna be a connection, y en Cristo and through Christ, recibimos la paz, and we receive peace. recibimos esa gracia We receive His grace. que en el mundo jamás lo vamos a encontrar. In the world, we will never find it. Por eso el apóstol Pablo, That's why Apostle Paul, la palabra paz the word peace, es lo que logró en la cruz del Calvario is what made the cross para toda la humanidad for all humanity, y encarnarnos, and make us flesh acercarnos to come closer a un Dios to our God vivo y verdadero. that's alive and is real. Por eso Jesús That's the reason why Jesus siempre enseñaba always taught us, was teaching us, que el acercamiento a Dios us being closer to God es la oración y el ayuno is our prayer and our fasting para fortalecernos to make us stronger, cada uno de nosotros each one of us, y así ser and in order for us bendecidos por la gracia de Dios. to be blessed in Christ, through Christ. Es un tesoro It's a treasure. para lo que lo buscamos. For what are we seeking? La paz Our peace, positiva our positive peace, de una armonía, with big harmony, de una plenitud, that is with a lot of joy, de una salud to have a lot of health, y de un bienestar and to have a well-being es la bendición espiritual de Cristo. in God's mercies and blessings. Por eso la bendición de Cristo, That is why our blessings from los que Christ disponen su corazón makes us good in His heart, en humildad y en arrepentimiento, to be humble and to repent, borra to erase la maldad, all el bad pecado sin, all bad or que sin tenemos en cada uno de nosotros. that we all have in each one of us. Y Dios And God nos ve como sus hijos. sees us as His children. En Isaías 66:2, y con esto lo vamos a ir terminando. Isaiah 66 or 76? 16:2. 66:2. 66, Ya, Isaías. Isaiah. 6, 2. 6:2, Isaiah 6. No, 66. Oh, verse 66. 62. 66. Yes. Y la palabra de Dios nos dice And in God's word, it tells us, sobre tus muros de Jerusalén. Sí, sobre. 62, 62 or 66? 66:2. 66 2. Mi mano hizo todas estas cosas, Has now my hand made all these things. y así And so they todas estas cosas they came into being, fueron, dice Jehová. declares the Lord. Pero miraré These are the ones, aquel que es pobre I look at the one with y favor, humilde de that's espíritu, humble and in spirit, y que humble in tiembla and who trembles at the word. a mi By my word. palabra. By my word. Amen. ¿Verdad? Qué hermoso
How joyful. Es cuando ve en nosotros Dios la humildad de corazón, When God sees us with a humble la heart. disposición And for us to be able de acercarnos a Él to get closer to Him para que cambie el rumbo de nuestra vida. so He can change our path. Y son aquellos And it's in those también que mostramos compasión, that we show compassion, paz, peace, quienes descansan en justicia those that rest y tienen un corazón puro. and that have Son los que pure heart. demuestran They can only show ser verdaderos seguidores de la palabra de Dios. to be followers of God's word. Porque la palabra de Dios es el único que cambia. God's word is the only one that can Él es el change, único que transforma. transform. Jesús mencionó Jesus mentioned que la bendición that our blessings are the ears, vuestras peticiones our petitions, y de tener un lugar and that we also have a place en el reino de los cielos. in the reign, in the heavenly reign. Y se llaman And they are called hijos de Dios. children of God, Porque la bendición de Dios because God's blessings es tener la compasión is to have compassion aquí en la tierra here on earth con nosotros. with ourselves. Vamos a darle gracias al Señor Let's give thanks. y que el Señor nos permita que vivamos en su palabra, que vivamos con Cristo en el poder de la bendición de Dios, aprender a caminar en el poder de su voz, que nuestros oídos siempre sean dirigidos a la palabra. Esa gracia, esa fe y ese perdón que nos ha regalado Dios, que sea como una justicia en nuestras vidas. La bendición de Dios, su palabra es bendición y nos trae libertad, nos trae una vida favorable, una vida misericordiosa y un beneficio de una esperanza de salvación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque de ti, Señor Padre, bendito Dios, somos fortalecidos en el poder del